Vamos a continuar con un tema diferente. Vamos a tratar de abarcar lo más posible de lo preparado, pero nos tenemos que ajustar a un horario. Así que vamos a hablar ahora de cómo nutrirnos para tener buenas emociones, ¿ya? Yo creo que eso a todos nos puede interesar, porque ¿a quién le gusta estar con emociones negativas o sentirse mal? Yo creo que a nadie, ¿verdad? Entonces, vemos que el Señor en Mateo 22:37 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Estoy cansado, dice el salmista, de mis gemidos. Todas las noches inundo mi cama con lágrimas. Empapo mi sofá con mi llanto. Mi ojo se desvanece por el dolor. Se debilita debido a todos mis enemigos. Apártate de mí, todos ustedes, trabajadores del mal, porque el Señor ha escuchado el sonido de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor acepta mi oración. ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? Dice de nuevo en otra parte. ¿Por qué estás en crisis dentro de mí? Esperanza en Dios, porque otra vez lo alabaré, mi salvación y mi Dios. O sea, él mismo se pregunta, ¿por qué estás tan triste? Pero después se consuela, pero no se consuela en un ser humano, sino que se consuela diciendo que tiene esperanza en Dios. Y que en esa esperanza él sabe que va a volver a alabar, va a volver a recobrar su ánimo. En otra parte dice, Salmo 5:11, pero que se alegren todos los que en ti confían, que griten siempre de júbilo, porque tú los defiendes, que vivan felices los que aman tu nombre. El Señor nos dice aquí todas las emociones que le pasaba al salmista, ¿cierto? Él inspiró al salmista a escribir estas cosas para que nosotros entendamos que Dios sí entiende lo que nos pasa, nuestras angustias, el dolor, ¿cierto? Las tristezas, las traiciones. Y también es quien nos consuela cuando se abate nuestro ser, cuando está triste. Es importante esta cita, dice: todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. Ese es el organismo más maravilloso. Tienen que comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros para que todos actúen con salud. O sea, está separado el cerebro por un lado, el corazón por otro, el intestino por otro. No es así. Dice que todos interactúan unos con otros y hay que comprender esa interacción. Necesitan estudiar la influencia de la mente sobre el cuerpo, la del cuerpo sobre la mente y las leyes que lo rigen. Es un consejo para todos nosotros, estudiar esto. Todos necesitamos, ¿cierto? Bueno, vamos a estudiar entonces ahora el cerebro. El cerebro es un órgano fuera de lo común. Ya está formado por 100.000 millones de neuronas. Imagínense, eso es lo que más o menos tenemos en el cerebro, que representan un ensamblaje de cables eléctricos de una longitud de 180.000 kilómetros. Eso tenemos adentro nuestro. ¿Habían pensado en eso? ¿No es cierto? Con las conexiones, esto representa 10 veces la circunferencia de la Tierra. Todo eso lo tenemos adentro de nuestro cerebro. Cada segundo perdemos una neurona. Se pierden 3.600 neuronas por hora. En una jornada perdemos 85.000 neuronas. ¿Ya? La capa del cerebro, la superficie, es una capa formada de fosfolípidos. Y representa una superficie de 25.000 metros cuadrados. Es como 4 estadios de fútbol. Así es la capa, más o menos su superficie. Pero está toda en microvellosidades, así como, ahí lo ven en el dibujito pequeño ahí, como microvellosidades, ¿ya? Bueno, se pierden neuronas, pero también se ha descubierto que con buenos hábitos, con ejercicios de la mente, se pueden recuperar neuronas también. El otro día Daisy me comentaba de un ejercicio que es escribir los salmos con la mano derecha y después con la mano izquierda. ¿Ya? Y eso ayuda a recuperar neuronas, va sanando. El cerebro básicamente es grasa. Por ejemplo, como decía, los fosfolípidos, los cerebrósidos y los esfingolípidos. Entonces, ¿es importante el consumo de aceites vegetales? Claramente que sí lo es, porque ayuda a que haya una mejor nutrición cerebral. Tenemos las moléculas de las emociones. ¿Ya? ¿Cómo funcionan estas? Se recibe la información de afuera, de los estímulos externos,
y se produce una transducción sensorial y una neurotransmisión en el hipotálamo, que es un área del cerebro, ¿cierto? Que está en la parte del núcleo arqueado. Y luego eso se produce en el núcleo paraventricular, actúa mandando señales para activar las ramas nerviosas. Ya tenemos dos tipos de ramas nerviosas. Una se llama la rama del sistema nervioso simpático y la otra el parasimpático. El simpático es el sistema nervioso activado. También ayuda, exactamente. Y el parasimpático es el sistema nervioso pasivo. Por ejemplo, si yo tengo que sortear si él dice ya, correr, si él tiene que ir a correr una competencia, ¿qué rama del sistema nervioso tendría que estar activada? ¿La activa o la pasiva? La activa. Si yo tengo que resolver cosas rápido en la mente, ¿cuál tiene que estar activada? La activa, porque si no voy a estar relajado. Y la parasimpática es la pasiva, la de la relajación, la de la paciencia, ¿ya? Entonces hay neurotransmisores que en el fondo son proteínas, componentes proteicos que ayudan a que que se producen en esta activación, ¿ya? Si estoy muy activado significa que tengo neurotransmisores como la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Y si estoy más pasivo, genero la acetilcolina, serotonina y GABA, ¿ya? Pero para tener estos neurotransmisores necesitamos ciertos nutrientes que ahí aparecen en el cuadro, ¿cierto? Para producir los de la parasimpática necesitamos 2 aminoácidos que son fenilalanina y tirosina. Y para producir los otros neurotransmisores de la rama pasiva necesitamos colina, triptófano y glicina. Ya son aminoácidos que vienen de los alimentos y de los suplementos. Si nosotros tenemos más activada la rama activa, ¿qué nos va a pasar? Vamos a tener más motivación, más acción, proyectos, deseos, sensación de placer, agresividad. Si estamos más pasivos, ya estamos cansados o tenemos esa parte activada, nos vamos a relajar, vamos a necesitar dormir, ¿cierto? Nos sirve para poder tener un buen sueño, nos estimula la paciencia, para no andar enojados, ¿cierto? Y la armonía de la calma y el sueño. O sea, es como bien medicinal también tener esta parte funcionando. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tener más? Una o la otra. El equilibrio, exactamente, de ambos factores, que nos ayudan a tener un buen comportamiento y motivación. Aquí vemos en este cuadro que también el hemisferio tiene 2 cerebros, ¿cierto? El hemisferio izquierdo es el que se relaciona con el lenguaje, el pensamiento racional, el análisis, la objetividad, la competencia gramatical y matemática, pensamiento lógico. Se le llama el cerebro masculino. Y es el que nos ayuda en el ánimo y el que está relacionado con el culto de la razón, ¿ya? Y en cambio el hemisferio derecho se relaciona con la imagen, con la estética, ¿cierto? Pensamiento irracional, no verbal, síntesis, subjetividad, capacidad de creatividad, intuición, imaginación, afectos, ya todo eso está relacionado con el derecho. Percepción integral de los contrarios, de las metáforas, de la analogía. Y se le llama el cerebro femenino, ¿ya? Porque la mujer lo tiene como más desarrollado, ¿ya? En general, salvo que igual hay varones que lo pueden tener bien desarrollado y sean sensibles, ¿cierto? Pero la mujer tiene una capacidad como un poquito más desarrollada que el varón de pasar de un hemisferio al otro, ¿ya? Está en una cosa y después está haciendo la otra y entra de trabajo y tira por allá los zapatos y está atendiendo al niño y ve que la comida y que la ropa y que hay que entrar la ropa, ¿cierto? Y que hace las tareas del colegio y así. En cambio, el varón tiene más desarrollado el hemisferio izquierdo, por lo tanto se puede concentrar más en actividades como difíciles, de razonamiento, por ejemplo, de resolver problemas, pero si tú estás concentrado en algo el varón, normalmente le hablan otra cosa. ¿Qué? Te estoy hablando, no me escuchas, ¿cierto? Así le dice la mujer al varón. Y el hombre no puede porque no puede saltar tan rápido así. Y a veces queremos que el varón sea como la mujer, ¿cierto? Y a veces el varón quiere que la mujer sea como el varón, que solucione y que no se ponga a llorar si hay un problema, ¿cierto? Pero somos distintos, somos distintos. Entonces, tenemos que entender al otro porque si no vamos a tener conflictos, ¿verdad? ¿Qué pasa si la función del lado izquierdo está exagerada? ¿Cómo se vuelve la persona? Mira, ahí lo dice. Si lo pueden poner un poquito más grande, por favor. Se vuelve fría, brusca, escéptica, no cree en nada, crítica, todo le parece mal, materialista,
reemplaza la emoción por la sensación. Esa es la función exagerada del hemisferio izquierdo. Y cuando está exagerado el hemisferio derecho, ¿qué pasa? Se empieza la persona a poner muy dependiente, ya se mantiene dependiente, no se puede independizar, pierde la estructura, disminuye la cualidad de realización de sí mismo, no se siente capaz, ¿cierto? Disminuye el sentimiento de seguridad, aumenta la angustia y la duda de sí mismo. Eso es cuando está exagerada la función derecha. Y eso se produce cuando las ramas simpática y parasimpática no se equilibran, ¿ya? Influye eso. Entonces, eso afecta la discriminación psicológica, como que la psicología no está equilibrada y como que tiene unos razonamientos extraños uno, ¿ya? Entonces, cuando hay dos hemisferios equilibrados, se produce un lenguaje de espíritu equilibrado, moléculas mensajeras equilibradas, neurotransmisores equilibrados, ¿cierto? Y comportamiento equilibrado. Vemos también que es súper importante para este equilibrio neuronal y para tener un buen sistema inmunitario cerebral que funcione este sistema. Tenemos un sistema inmunitario cerebral que es similar al sistema linfático del cuerpo, ya que el sistema linfático del cuerpo está formado por vasos linfáticos, que son como tuberías, ¿cierto? Como el drenaje, por donde salen las toxinas del cuerpo, ¿ya? Entonces, la linfa, ¿cierto? Por ahí corren las toxinas. ¿Y qué pasa cuando se obstruye un vaso linfático? Se producen como glándulas, nódulos, ¿cierto? Linfáticos. A veces hay que hasta operarlos, ¿verdad? Otras veces se hacen masajes para drenarlos. Ya vamos a ver una forma que él hizo una pregunta muy buena adelante, pero yo no la respondí. Ya, ¿cómo ayudarse para que esto no suceda? La linfa. Pero en el cerebro tenemos también un sistema linfático, pero que no se llama así, se llama sistema linfático, ¿ya? Porque tiene las células gliales. Son tres tipos, los astrocitos, oligodendrocitos y células microgliales, ¿ya? Estas funcionan enganchándose, por ejemplo, los oligodendrocitos a las vainas de la mielina. Ahí vemos un dibujo donde se ve la mielina, ¿ya? Que son como las capuchitas que tienen las uniones de las neuronas, el final de los axones, ¿cierto? Entonces, se descubrió este sistema linfático, que es como el sistema linfático, y que se encarga de hacer el drenaje y la limpieza y la desintoxicación del metabolismo de las células del cerebro, ¿ya? Todos los días hacemos metabolismo cerebral, porque para que poder pensar, ¿cierto? Hay que tener energía cerebral. Y hace su sistema metabólico, como demostraba antes. Tiene que hacer su ciclo de Krebs y todo. Pero eso genera desechos. Y esos desechos hay que limpiarlos. Y el que se encarga de limpiar es este sistema, que limpia esos desechos. Si este sistema funciona bien, por ejemplo, la persona descansa y tiene una sensación placentera de renovación cuando despierta, cuando está haciendo un buen sueño, ¿ya? Las horas suficientes, durmiendo profundo, temprano, ¿cierto? Se renueva. Pero ¿qué pasa cuando ese sistema funciona no muy bien? No hay esa limpieza metabólica del cerebro y empieza a haber problemas de la memoria, ¿cierto? Problemas de la parte psicológica. Bueno, ya hablamos un poquito de los neurotransmisores, que son biomoléculas que posibilitan la transmisión entre neuronas, ¿ya? La neurotransmisión, a través de procesos químicos o procesos eléctricos. Esa comunicación se llama sinapsis, ¿se fijan? Ahí en el dibujo se ve que las neuronas se acercan, pero no se pegan, no se tocan. Se hace por impulsos eléctricos o por químicos. Y hay muchos tipos de neurotransmisores. Se clasifican, por ejemplo, en aminas, aminoácidos y neuropéptidos. Entonces, ¿qué es lo que permite la sinapsis neuronal? La sinapsis permite que las señales eléctricas se transmitan de una neurona a otra para que de esta forma podamos llevar a cabo cualquier función, ya sea hablar, comer, movernos, pensar, correr, todo. Para todo necesitamos que el cerebro mande y funcione esa comunicación. La comunicación se inicia cuando la neurona emisora, la que vemos arriba, dispara un impulso eléctrico. Y esto hace que se libere un neurotransmisor que viajará desde el axón de la primera neurona hasta llegar a la hendidura sináptica. Tiene como una hendidura ahí abajo de la neurona. Y ahí se produce la sinapsis, ¿ya? El neurotransmisor atravesará ese espacio hasta unirse a la neurona receptora a través de la dendrita, lo que provocará un potencial de acción en la neurona receptora. Y así va pasando la comunicación de una a otra, ¿ya? Los diferentes neurotransmisores juegan papeles distintos en el funcionamiento cerebral. Por ejemplo, hay uno que se llama dopamina, que está implicada en la recompensa y el placer. Hay otra que es la serotonina, que interviene en la regulación del estado del ánimo. Hay otro que es, y también el apetito y el sueño. Y hay otro que es el GABA, que juega un papel muy importante en el control de la excitación y la ansiedad. Es un regulador entre el estado excitatorio y el estado
de relajación, ¿ya? Entonces, es importante que estos neurotransmisores se puedan producir, que le demos nutrientes para que se produzcan todos y pueda haber un equilibrio. Es importante también tener una buena digestión porque la serotonina, que es un neurotransmisor súper importante para estar alegres, felices, es el neurotransmisor de la felicidad, se producen, ¿saben dónde? En el intestino, exactamente. ¿Ya? No se produce en el cerebro. O sea, si el intestino está afectado, evidentemente va a haber estados emocionales dañados. ¿Ya? Entonces, las aminas son neurotransmisores que derivan de aminoácidos, por ejemplo, el triptófano, norepinefrina, epinefrina, dopamina y serotonina. Hay otros que son aminoácidos directamente y son, por ejemplo, glutamato, GABA, aspartato y glicina. Son puros nombres, ¿ya? No, esto no es importante necesariamente aprenderse la memoria. Obviamente que, como decíamos, es importante estudiar el cuerpo humano. Si quieren, yo después les paso estas presentaciones ya para que las tengan, porque a la larga, estudiando estos temas nos vamos familiarizando. Pero al inicio nos cuesta aprendernos todo de memoria, ¿cierto? Y es importante tener la información para revisarla también. Bueno, tenemos los neuropéptidos que están ampliamente distribuidos en todo el cerebro, en el encéfalo. Y ahí tenemos, por ejemplo, las endorfinas, diorfina y taquinina, ¿ya? Purinas, por ejemplo, también son otros neurotransmisores que actúan como mensajeros químicos. Gases, ahí tenemos el óxido nítrico, que es un principal neurotransmisor de este grupo. Éster tenemos ahí la acetilcolina, ¿ya? Óxido nítrico es bien importante porque es un neurotransmisor que desempeña un papel fundamental en el mantenimiento de la homeostasis, del equilibrio vascular, para que no se forman trombos y no se empieza a pegar el colesterol al endotelio, que es la cubierta, digamos, de las arterias, ¿ya? Entonces, lo que ayuda a esto es a no tener inflamación de bajo grado, ya que es la inflamación que se produce por malas digestiones, por toxinas, y que una inflamación que no se siente como dolor, pero que se manifiesta dañando el organismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la persona que tiene colesterol alto muchas veces porque está inflamado el endotelio, que es la pared interna de la arteria, y se pega ahí el colesterol, ¿ya? También se sube la presión arterial por ese tipo de problemas, ¿ya? Entonces, lo que necesitamos es tener bastante óxido nítrico, que es este neurotransmisor, y que se encuentra en suplementos, por ejemplo, como la L-citrulina y la L-arginina, pero también se encuentra abundantemente en las verduras, ¿ya? Verduras de hoja verde, las que tienen nitratos. Para poder tener bastante óxido nítrico tenemos que limitar el uso de los enjuagues bucales porque también las bacterias de nuestra boca convierten los nitratos de la comida en óxido nítrico. Entonces no hay que ser tan exagerados con el tema del uso de los enjuagues bucales porque arrasa con esas bacterias, ¿ya? Tenemos también que el óxido nítrico actúa como un neurotransmisor, como decíamos, en el cerebro y el sistema nervioso y está relacionado con los procesos de memoria, aprendizaje, sensación de dolor. Él ayuda a facilitar la comunicación entre neuronas y desempeña un papel fundamental en la salud cerebral. Previene la agresión plaquetaria, ya lo decíamos, ¿cierto? La proliferación de célula muscular lisa y adhesión de leucocitos en el endotelio. O sea, ayuda a que no haya estos procesos que hacen que se produzca, por ejemplo, la arteriosclerosis, ¿ya? Previene eso. Tenemos estos dos que son neurotransmisores, como ya lo dijimos, reguladores, que es el glutamato y el GABA. El glutamato es excitador y el GABA es inhibidor, ¿ya? Entonces, cuando hay déficit de glutamato, se asocia con fatiga o problemas de rendimiento. Por tanto, necesitamos tener en el cuerpo un aminoácido que es precursor de glutamato que se llama glutamina, que participa en mejorar la atención, el aprendizaje, aumentar la función del cerebro cognitiva. Y esta glutamina también incrementa la función del GABA, o sea, sirve para tener ambos neurotransmisores, la glutamina. Y ese se puede consumir, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? En suplemento, ¿ya? Lo venden. Y se puede tomar 3 a 6 meses y ya va a haber una mejoría de estos dos neurotransmisores para problemas de personas que tienen situaciones de estrés, de depresión o problemas intestinales también, de mala digestión también, porque ayuda a regular la función de la pared intestinal y
de la barrera hematoencefálica en el cerebro. El Señor nos dice aquí en su palabra que la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Qué quiere Dios entonces? Que tengamos una mentalidad de una conciencia tranquila, en paz, y no andar en pecado, ¿cierto? También nos dice, nunca se angustien por el día siguiente, porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bástate hoy con los problemas de cada día. Bueno, aquí tenemos nutrientes que nos sirven para el cerebro, ¿ya? Son altos en triptófano, entre otras cosas. Por ejemplo, el aguacate también tiene omega, ¿cierto? Omega 3. Y estos nutrientes nos ayudan a que haya más serotonina, ¿ya? ¿Y en qué ayuda la serotonina, por ejemplo? Al insomnio, a tener más relajación. Entonces, dentro de nuestra dieta debiera haber consumo de plátanos, piña, aguacates, ciruelas. También de semillas de sésamo y avena. Las semillas de sésamo tienen una alta cantidad de triptófano, 110 miligramos en 30 gramos. Además aportan vitamina del complejo B y ácido fólico. Y el magnesio que tienen ayuda a convertir el triptófano en serotonina, porque ese aminoácido ayuda a que se produzca el neurotransmisor serotonina, que es la hormona de la felicidad, ¿ya? Y tenemos también la avena, que es rico en triptófano y tiene también vitamina B1, calcio, indol, trigonelina, avenina, y esta combinación refuerza el sistema nervioso a la vez